Por si las moscas, vamos a hablar del español que hablamos aquí en México a propósito de la nueva publicación impresa del Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Me acompaña Diego Robles, él es investigador del Colegio de México, del Diccionario del Español de México. Diego, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Gracias a ustedes, mucho gusto y buenas noches. Oye, este tema me fascina porque los diccionarios son para mí un objeto cultural fantástico, como que resumen todo nuestro cúmulo de conocimientos del mundo. Y lo que te quería preguntar es, ¿qué trae este diccionario nuevo y por qué decidieron hacer una nueva publicación impresa? Porque lo podrían tener en línea, ¿no? Bueno, está en línea. Sí. De hecho, el mayor número de consultas que tenemos es a través de nuestra página de internet. Claro. También tenemos aplicaciones para Android y iOS, pero bueno, nosotros creemos que es importante, como tú lo mencionas, que exista el diccionario impreso como un objeto cultural, claro. ¿no? Y la edición anterior fue del 2010 y bueno, hasta 2014 hicimos el corte a finales del 2023. Y ahora, pues, como que cada cierto tiempo, como unos 15 años está bien, ¿no? 20, se pueden hacer nuevas ediciones cuando se acumulan más palabras nuevas, más novedad que valga la pena como claro, que sea muy distinta de una edición de la otra. Claro. Y pues bueno, ahora decidimos imprimir, ya que ha pasado suficiente tiempo, decidimos volverlo a imprimir y ha sido una tarea difícil, pero ahora aquí lo tenemos y es un libro muy bonito, un objeto importante. Importante, claro. Y esperemos que siga circulando por ahí. Bueno, ¿cuántos años tiene el Diccionario del Español de México? Es decir, como centro de investigación. Bueno, el proyecto es del Colegio de México y se empezó en 1973. Wow. O sea, 50. Ajá, el año pasado celebramos años. Nuestros 50 años. Es un periodo de tiempo, en los tiempos de un diccionario es más o menos corto. Porque digamos que, por ejemplo, el diccionario de la RAE tiene como 300 años haciéndose. Y entonces, si esto consideramos que son 50 años, pues es un tiempo relativamente corto y bueno, ha ido creciendo, es un trabajo, es un trabajo difícil el del diccionario, porque busca, pues, como dices, ¿no? Ser una fotografía una fotografía de nuestras palabras y pensamientos. Sí, de un momento histórico usos, y sí, claro. de un lugar, ¿no? Y en nuestro caso es el de México, ¿no? Es fascinante. ¿Cómo es el trabajo de un investigador de un diccionario? ¿Qué haces cotidianamente? Bueno, el trabajo de un investigador de diccionarios, el nombre es lexicógrafo. Ajá. Yo soy un lexicógrafo, que es como la persona que se dedica a definir las palabras para el diccionario. Mi trabajo, pues es como, sobre todo tener una curiosidad para ver todas las cosas, ¿no? Porque un lexicógrafo tiene que ver con la misma atención una taza o un vestido o una comida, ¿no? Entonces es como estar atento a ver diferentes cosas, a escuchar, ¿no? Este fulanito ya dijo esa palabra. Con esa intención, que ajá, no la había visto. Yo no la había escuchado, voy a ver si la tengo en el diccionario. Pero digamos que esa es como la actitud permanente del diccionario, del lexicógrafo, estar como despierto, atento, escuchar, ¿no? Leer mucho de todo, ¿no? Porque lo mismo puede ser como de una noticia de moda o una noticia de política o un libro de filosofía, ¿no? Estar atento. Pero digamos que ya el trabajo en sí como para definir las palabras, pues a mí me asignan una lista por ejemplo, ahora estuve definiendo palabras de la letra E. Claro. Me tocaron como unas 200 nuevas que hay una persona que documenta las palabras, da como ejemplos de uso, hay un corpus diferentes que consultamos y entonces ahí te da como que, esta palabra está en estos contextos, ¿no? Ajá. Pone esos contextos, si hay alguna referencia en otro diccionario también lo pone ahí,
o en alguna página de internet, o como que junta un poco de información sobre esa palabra. Y entonces me da a mí la lista, yo la recibo, la veo, y voy, ahora sí que palabra por palabra, viendo la pequeña documentación que hay, y luego yo la amplío, ¿no? Busco los contextos completos, o hago una pequeña investigación de cada palabra, ¿no? Cada palabra es diferente, hay palabras muy sencillas de definir, hay otras muy complicadas. O sea, no es como que, tengo que definir 10 palabras en un día, porque no, o sea, cada palabra tiene su propio chiste. Y bueno, digamos que entonces ya que hago una investigación, pues escribo una propuesta de definición. ¿Y se discuten en un comité? Ya que junto varias palabras, pon tú como unas 15, las presento en el seminario, que nos reunimos ahí en el Colegio de México, el equipo de trabajo, todos los miércoles. Nos reunimos a discutir las palabras nuevas que vamos definiendo. Y entonces es un trabajo que, o sea, yo hago una propuesta, pero el trabajo se hace en conjunto. ¿No? Que el lenguaje es en conjunto también, entonces me parece que es muy importante que haya diferentes puntos de vista. Claro. Y hay gente de diferentes generaciones, eso también enriquece, porque bueno, nuestro director, el director del proyecto pues, tiene 80 años, yo tengo 35. Y Pancho Segovia tiene 50, 60. Pues creo que ya le está 70. Pegando a los 70, claro. Pero, o sea, como que hay varias generaciones y lo cual nos permite tener diferentes puntos de vista de la palabra, y entonces ya en conjunto revisamos la definición, nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, así se va a quedar. Y yo la subo a nuestra base de datos, y después de determinado tiempo, es una vez al año más o menos, subimos la nueva carga de palabras a la página de internet. Y después de un determinado tiempo, pues lo imprimiremos. Hay otra cosa que también me intriga, y es cómo definen que ese uso es solamente en México, o por qué entran dentro del marco de México, o es un uso del español que cambió en América Latina o en España y México. Bueno, y tal. O sea, nuestro diccionario es específicamente del español de México. Ajá. Y es un diccionario integral, ¿no? Esto significa que abarca todo el lenguaje del español en México, ¿no? O sea, no solo como lo que son regionalismos, ¿no? Como lo que se conoce como mexicanismos, que hay varios diccionarios que dicen, este es un conjunto de palabras que solo se usan aquí. Okay. No, nosotros definimos todo, ¿no? Desde cosas muy mexicanas como apoxcahuarse, ¿Qué significa qué? A la taza, a la mesa, amor, sentimientos, o sea, de todo. Apoxcahuarse es lo que hace, o sea, cuando el maíz en grano lo guardan, ya que lo desgranan, se guarda, y cuando se echa a perder se apoxcagua. Wow. Y tiene un olor como diferente, muy particular. Y entonces esa es una acepción. La segunda acepción de apoxcahuarse es cuando la ropa o una tela, particularmente una tela, se humedece y adquiere ese olor que nosotros decimos de humedad, rancio. Se apoxcagua también, ¿no? Wow. Pero bueno, nosotros definimos todo el español de México, ¿no? Casa, cama, mesa, sentimientos, ¿no? Como amor, cosmos, cosas de filosofía, de religión. Ahora, ¿qué es lo que determina que nosotros, o sea, que esa palabra la definamos? Que se use en México, ¿no? Okay. Nosotros tenemos un corpus, que es el corpus del español de México, que alimentamos con diferentes textos de diferentes géneros, de diferentes materias, como te digo, ¿no? De literatura, de filosofía, de periodismo, del lenguaje de la televisión, claro, de la física, del lenguaje coloquial, de diferentes estados de la República. Todo eso lo ponemos en una base de datos, y entonces podemos constatar su uso aquí, ¿no? Y si la palabra podemos documentar al menos 3 usos en México, pues la tomamos a consideración. Ahora, hay palabras que son de otros países, que nos llegan a nosotros, pero haz de cuenta que yo estoy escribiendo un cuento sobre un viaje que hice a Colombia. Entonces ahí veo algo colombiano y agarro una palabra colombiana y la pongo en mi cuento,
y ahí se queda, ¿no? Y se registra como que es del español de México, pero ya leyéndola yo, o bueno, yo como investigador, Claro. no como escritor, veo que esa palabra no pertenece a nuestro contexto, ¿no?, social, sino al colombiano. al colombiano. Entonces esa igual no la considero, pero ya sí veo que tiene suficiente difusión, pues la propongo, ¿no? Y creo que, o sea, por ejemplo, con el reggaetón nos han llegado palabras de República Dominicana, por ejemplo, de Colombia, ajá. Sí, y hay cosas que como que se van integrando a la cultura mexicana y pues también las tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué palabras, bueno, obviamente muchísimas, pero qué palabras te gustan de esta nueva edición o te parecen interesantes? Es que, bueno, o sea, todas las palabras tienen lo suyo, ¿no? Claro. Y hay, como yo, de las que yo definí particularmente, hay una que me gusta mucho que es descuachitarse, ¿no? Que literalmente quiere decir hacerse mierda a una cosa, ¿no? Porque ahora, esa me gusta mucho porque me tomó, o sea, me costó trabajo encontrar la definición, ¿no? Porque no es una palabra muy común. Se usa en el occidente de México, ¿no? Como Colima, Jalisco, Nayarit, ¿no? Como esa zona. Uh-huh. Y bueno, viene de cuacha, que cuacha es una manera de decir caca, ¿no? Específicamente un mojón, ¿no? Bueno, un mojón como de vaca, ¿no? Sí, ajá. Claro. Y bueno, a esa le tengo mucho cariño porque es como muy rara, ¿no? El contexto de uso que yo encontré, o sea, o que recibí más bien era que hay que agarrar los aguacates antes de que se descuachiten, ¿no? Y nada más decía, vi eso y fue como de, órale, qué cosa tan rara, qué palabra. Y estuve buscando y no encontraba nada hasta que ya empecé así como, ok, bueno, se compone de estos morfemas y a lo mejor cuacha es una cosa, y ya busqué cuacha y encontré que era esta como caca de vaca. Y ya como que hice la inferencia. Claro, la inferencia. Ajá, pero bueno, digamos que hay muchas palabras que, digo, esta nueva edición, a comparación con la anterior, tiene 12,000 palabras nuevas, ¿no? O sea, del 2010 al 2024 definimos... Inventamos. No es que las inventamos, sino que las registramos, ¿no? O sea, las incorporamos. Vamos a tenernos que ir a un corte y regresando me gustaría que me explicaras cómo se forma una palabra, de cuántas fuentes estamos hablando para que una palabra nueva aparezca en nuestro léxico. Pero regresamos contigo. Okay. No se vayan, regresamos después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Estamos hablando del español de México a propósito de la publicación del diccionario del español de México. Me refiero a la publicación impresa porque el diccionario existe también en línea.
Y me acompaña Diego, que está explicándonos este fascinante mundo de las palabras. Y te preguntaba, Diego, ¿cómo se forma una palabra? Obviamente debe haber muchas fuentes, pero ¿ustedes qué piensan de cómo se forma una palabra nueva? Bueno, eso es lo que se dice los neologismos. O sea, y hablar de un neologismo, hay diferentes maneras para formar una nueva palabra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un nuevo invento, ¿no? O sea, hay un objeto nuevo en la realidad, entonces... ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿No? O se nombran por sus... como similitud con algo, o por ejemplo, antes se usaba mucho como usar referencias a personajes como de la antigüedad clásica, ¿no? Como el Agave, por ejemplo. Agave es un personaje de la mitología griega, ¿no? No sabía. Entonces, hay diferentes maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, también los partículas subatómicas, ¿no? El neutrino, ¿por qué se llama neutrino? ¿No? Porque su carga es neutra, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de formar los neologismos y, bueno, más bien, o sea, la pregunta sería, yo creo que ¿cómo las incorporamos nosotros al diccionario? Pues o sea, ahora nosotros, o sea, por ejemplo, en esta última actualización que hicimos, llegan palabras que quizá no las habíamos registrado, pero tienen un uso muy antiguo. Por ejemplo, pienso en bromoso, ¿no? Bromoso es una palabra que acabamos de incluir y yo la verdad no la había escuchado, y me apareció como algo diferente, y cuando la busco digo, es una palabra ya vieja, ¿no? Es una palabra que usaban, bueno, yo consultándolo con mi familia decía, no, es que tu tía abuela así decía, ¿no? Bromoso, y es como, ok. O mi papá de repente un día dijo, es que no seas hueleque, ¿no? Porque no me quería vacunar porque me dan miedo las agujas. Y me dijo, no seas hueleque. Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿No? Nunca la había escuchado. No la habíamos registrado, pero esa palabra ya tenía rato por ahí circulando. Hueleque quiere decir como miedoso. Miedoso, ¿no? Claro. Ajá, como es también de la zona de Occidente, como de Jalisco. Y entonces, así vamos incorporando diferentes... Obviamente incorporamos neologismos. O sea, ahora una fuente muy importante de neologismos es el Internet. Claro. ¿No? La tecnología, ¿no? Por ejemplo, que es un malware, ¿no? Pues lo tenemos que agregar. O host, ¿no? Que es una de las que acabo de definir, host, que es un anglicismo, pero tiene diferentes significados y es más o menos reciente, ¿no? Porque antes no había, bueno, no sé, pero creo que antes no había esa profesión en los restaurantes, ¿no? El host, o al menos no se le decía así, ¿no? Y también host es una máquina, una computadora que funciona como un servidor, ¿no? Entonces lo agarramos del inglés y la incorporamos, ¿no? O sea, hay diferentes como maneras de ir. Uno también puede inventar palabras, ¿no? O sea, yo ahorita podría decir moroba, ¿no? O sea, digo, voy a decir moroba, ¿no? ¿Y qué es una moroba, no? Pues la moroba para mí es como un tipo de lunar que tiene una forma un poco protuberante, ¿no? Yo la invento y la empiezo a decir, pero es difícil que esos inventos peguen. Ajá. Pasa, ¿no? Pero ahora sí que cualquier hijo de vecino, pues es más difícil que sus inventos peguen, ¿no? O sea, por ejemplo, Cantinflas, a lo mejor él sí puso una que otra, o sea, o Chabelo, por ejemplo, ¿no? La de la catafixia. No sé si se le ocurrió a él, pero a lo mejor sí, y él la empezó a usar, pero como sale en la televisión y como que es un programa popular, pues la gente lo agarra y ya dice, te voy a catafixiar mi diccionario por tu libreta, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra manera. Ahora, otra como más como lingüísticamente, en términos lingüísticos, pues es la composición morfológica, ¿no? Como esta de descuachitarse, ¿no? O sea, tengo cuacha y a cuacha le pongo el prefijo des, que significa
bueno, tiene un significado, un uso, y luego le pongo la terminación arse, que es forma verbos, sí. Forma verbos en español, y entonces junto todo y ya es una palabra nueva, ¿no? Yo digo, la gente le tiene mucho miedo a los diccionarios, pienso a veces, porque tenemos esta idea de que es una regla, es fijo y yo no estoy como en esa regla y a veces me hace sentir incómodo. Ese es su problema que viene... ¿Cómo nos acercamos al diccionario? Es que, bueno, ese problema viene de esta intención que tiene la Academia Española, ¿no? Que justo esto está bien, su lema dice, fija, limpia y da esplendor, ¿no? Entonces, es una idea ya un poco obsoleta hoy en día en la lingüística, incluso en la misma academia, en la Real Academia, ha cambiado un poco, porque antes es lo que se decía, un diccionario prescriptivo, ¿no? Esto quiere decir que esto es lo correcto. Esto es lo correcto, esta es la norma y te tienes que atender a esto, y si no te atiendes a esto, pues hablas mal, ¿no? Y esa es justo la idea con la que hemos crecido mucho, ¿no? Es que, no está en el diccionario, entonces la palabra no existe, o no está en el diccionario, o estoy empleando mal la lengua, ¿no? Ahora, gracias a esto, pues esta actitud lingüística, pues se hicieron diccionarios como del desvío, ¿no? Como estos del mexicanismo, o sea, estas son las palabras mexicanas que no reconoce la RAE, ¿no? Pero ahora eso ha cambiado, ahora, bueno, particularmente nosotros tenemos una visión descriptiva de la lengua, ¿no? O sea, nosotros describimos el lenguaje, ¿no? No prescriben, sí. Esto es así. Así es como se usa, así lo usa la gente y nosotros pues lo registramos, lo tenemos que registrar. Ahora, que nosotros no incluyamos una palabra no significa que esté mal o que todavía no la reconozcamos. Significa que no la hemos registrado, no hemos llegado a ella. Por ejemplo, esta de bromoso, ¿no? A lo mejor en una época fue más usual, ¿no? Pero no hubo mucho registro y se tardó en llegar a nosotros. Y ya que la registramos, pues es, mira, aquí está y a lo mejor la gente la deja de usar o no la usa tanto, pero digamos que nosotros ya lo registramos. Ahora hay palabras nuevas, por ejemplo, esta que dijiste de perreo, ¿no? Que a lo mejor hay gente que no le gusta o no sé, pero pues a final de cuentas nosotros tenemos que registrar lo que la gente habla, ¿no? Y darle de vuelta a la gente la lengua que ellos usan, ¿no? Que nosotros usamos, ¿no? Y tú lo único que haces es registrar el significado y tal. Y describirlo y de alguna manera como... O sea, sí tenemos una función un poco prescriptiva, por ejemplo, en la ortografía, ¿no? Claro. O sea, mucha gente consulta el diccionario porque no sabe cómo se escribe la palabra, ¿no? Y entonces nosotros decimos... pues se escribe de esta manera. Ahora también cuando hay suficiente documentación de otras variantes ortográficas, pues las anotamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ceviche se puede escribir con B grande y con B chica, ¿no? O elite, ¿no? Hay quien dice elite y hay quien dice élite, ¿no? Entonces, lo vamos registrando y ahora sí que cada quien decide cómo usar la lengua, ¿no? Luego pasan acontecimientos políticos y se me ocurre el hecho, digamos, que ahora tengamos una presidenta y se convierte en casi un asunto muy presente utilizar ahora el femenino para las profesiones, ¿no? ¿Y eso lo registran también? Bueno, nosotros registramos cuando hay variación, ¿no? Por ejemplo, el actor es masculino, actriz es femenino. Entonces, si hay dos palabras diferentes, pues si ponemos actor y actriz. Por ejemplo, ¿qué otra? Bueno, poeta y poetisa, o conde y condesa, ¿no? Rey y reina. O sea, cuando hay dos palabras establecidas para cada género, sexo, pues sí, lo marcamos. Ahora nosotros, por ejemplo, en niño, nuestra definición de niño nada más tiene una nota que es sustantivo. Si esto quiere decir que se puede decir niño o niña, pero la palabra es la misma, ¿no? Hay palabras que, por ejemplo, tienen género femenino como ardilla y entonces ponemos sustantivo femenino, ¿no? La ardilla,
¿no? Siempre no dices el ardilla, aunque bueno, el ardilla quiere decir otra cosa. Sí, otra cosa, sí. Pero digamos que si no hay una distinción, no la marcamos, y si hay una distinción, la marcamos. ¿Y cuál es su relación con otras, con otros diccionarios del español de otras regiones? Bueno, pues la Academia, la Real Academia Española, pues no nos ve tan con buenos ojos porque pues, somos, digamos, un contrapeso, ¿no? Ajá. O sea, es como decir, bueno, Además, pero somos los que más hablamos sí, español. Sí, eso es lo curioso, ¿no? Digamos que nosotros somos como una alternativa y entonces pues, van a vernos con un poco de desconfianza. Pero precisamente por eso hay otras regiones que como que intentan seguir el ejemplo del DEM, ¿no? Claro. Ya existe ahora el Diccionario Integral del Español de la Argentina y me parece que hay uno de Costa Rica también y creo que estaban haciendo uno en Cuba. Entonces, como que ellos también están como que asumiendo el español de Cuba es un español, ¿no? Y nosotros vamos a hacer nuestro propio diccionario. Y en ese sentido creo que es interesante que esto se haga como, digamos, una independencia lingüística, claro. ¿no? Porque la RAE quiere abarcar todo en un solo diccionario y somos 22 variantes dialectales. Está muy difícil poner todo en un solo lugar, ¿no? Pues entonces es mejor que cada uno haga su propio diccionario, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo. Obviamente es una conversación fascinante que podríamos seguir, pero te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.